Thunderbolts se estrena esta semana y podemos decirles que es mucho mejor de lo que la mayoría esperaba. Para nadie es un secreto que Marvel ha tenido bastantes problemas por aterrizar muchos de sus proyectos en la pantalla grande, y el ejemplo más reciente fue lo que ocurrió con el Capitán América 4 o el Capitán América Brave New World, como quieran llamarla. La cinta llegaba con las expectativas y básicamente con el peso de pertenecer a una de las franquicias que hasta el momento no había fallado, que era la del Capitán América, y no terminó entregando lo que necesitaba para darle a las personas fe de que la nueva estrategia de Marvel estaba funcionando. Y con este contexto llega la próxima película del MCU, que es Thunderbolts, que es además una de las más esperadas, principalmente porque con la ausencia de una película de los Vengadores, este equipo que tenemos es básicamente el primer encuentro importante o el primer crossover importante de héroes que vamos a ver en la pantalla grande, al menos hasta la llegada de las próximas películas de Avengers, que todavía están a bastante distancia. ¿Qué opinamos de Thunderbolts? Podemos decirles que la cinta es mucho mejor de lo que ha sido el MCU en bastante tiempo. No es que esté exenta de problemas, pero sin duda tiene mucho más encanto que lo que hemos visto de Marvel recientemente. Thunderbolts, básicamente, como lo ha entregado los trailers, tiene una premisa bastante sencilla. Valentina, que ha sido esta antagonista que hace parte del gobierno y que hemos visto en películas como por ejemplo Black Panther, que vimos en la escena postcréditos de Falcon y el Soldado del Invierno, y que ha hecho otras apariciones como por ejemplo en Black Widow. Tiene este plan para hacer que varios de los agentes que ha utilizado para algunas de sus misiones terminen asesinándose entre ellos, pero en medio de esta misión el equipo decide básicamente unirse para poder escapar de ella. Esa es la premisa básica de Thunderbolts, y que les vamos a dar sin entregarles muchos spoilers. Lo que les podemos decir de la cinta es que se siente casi como un regreso a la época dorada de Marvel, al menos en lo que a historias y a lo que acción respecta. Es una película que juega muy a lo seguro, en el sentido de querer entregar un nivel apropiado de acción con una historia fácil de seguir, pero que no está llena por lo menos de 10.000 agujeros lógicos, con personajes que tienen encanto, con un buen sentido del humor, pero que no depende demasiado de él. No estamos hablando de un Love and Thunder. Estamos en un punto casi neutro de la franquicia, en el cual nos está entregando una película que se siente segura, pero se siente segura en el mejor de los sentidos, y por fortuna tiene algunas cosas que destacar de ella, que la diferencia, pero que también nos muestra que Marvel entiende un poco este balance tan complicado que tiene que manejar. Y creo que la primera aclaración importante aquí es que ustedes no deberían estar esperando recibir un Suicide Squad como el de James Gunn. La cinta no está intentando hacer una película tipo R, ni entregar una versión más oscura de sus personajes, al menos en el sentido estricto de la palabra. Es una cinta que ataca ciertos temas oscuros de forma bastante efectiva. Habla de temas como por ejemplo la depresión, la salud mental, que son cosas difíciles de abarcar en una película de héroes, y debemos decir que Thunderbolts lo hace con el mayor tacto y la mejor forma posible, y también tiene un tono un poco más oscuro que la película promedio de Marvel, pero no estamos hablando de una cinta en la cual estamos llegando a un nivel de insubordinación de lo que es Marvel, al menos no de nuevo imitando algo que como sería por ejemplo el Escuadrón Suicida de James Gunn. La cinta toma algunos riesgos precisamente para abordar la idea de ser un poco más madura, por así decirlo, y un poco más oscura. También tenemos que agradecer el hecho que las escenas de acción están bien hechas. Hay varias peleas que nos llaman mucho la atención, especialmente una al final que creemos que está en lo mejor que hemos visto, al menos en el sentido de Marvel utilizando efectos especiales para poder mostrarnos lo que pueden hacer sus héroes, porque el problema de muchas de las peleas de CG que hemos visto recientemente es que, por así decirlo, carecen de cierto encanto. La película de Thunderbolts entiende muy bien quiénes son sus personajes, y de hecho creo que lo que me gusta de ella es que nos permite apreciar las habilidades de este conjunto de antihéroes de la mejor forma, sin apoyarse demasiado en el CG, o cuando lo hace apoyándose en el CG nos entrega secuencias que se ven bien y que se sienten bien, lo cual es algo que tenemos que agradecer considerando que recientemente los efectos especiales de Marvel no han sido lo mejor. Hay momentos en los cuales por desgracia el CG se ve como CG y hay muy pocas cosas que se pueda hacer para poder cambiar esto, pero bueno, en general podemos decir que Marvel hace el mejor esfuerzo por entregar una película que se siente bien y que se ve bien.
Y en cuanto a los protagonistas, la gran mayoría de ellos brillan. Tenemos que decir que nos encanta la versión de Yelena, como casi una versión diferente de Black Widow, como un personaje que tiene una moralidad un poco más oscura, que se siente igual que Natasha, agobiada por su pasado. Nos encanta todavía seguir viendo a Red Guardian, que sigue siendo el soporte cómico de la película en una buena parte, y de hecho creo que lo que nos gusta de la cinta es, por ejemplo, ver cómo ciertos personajes que no habían tenido esta posibilidad de brillar en la parte cómica entran. Tenemos, por ejemplo, a US Agent, que en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno tenía un rol un poco más serio, y en esta toma una posición en la cual sirve casi como un punto de apoyo cómico del grupo, no necesariamente volviéndolo una versión netlanderizada, una versión extremadamente ridícula del personaje, sino entendiendo que lo interesante del personaje es la forma en la cual él ve su propia historia y ve su propio rol como el Capitán América que no pudo llegar a ser, y que se apropie de esto para hacer un par de chistes, de nuevo, sin llegar al extremo de copiar a Peacemaker o copiar alguna otra cosa que no funciona. Él sigue siendo el personaje que es, pero la película entiende muy bien cómo utilizar esto a su favor. Ghost, por desgracia, no termina brillando tanto dentro de la composición del equipo, principalmente porque la cinta creo que no sabe muy bien cómo manejar el personaje, o por lo menos entregarlo de una forma más atractiva, lo cual es una pena porque en la película de Ant-Man and the Wasp, Ghost realmente no es un villano que tenga mucho brillo, honestamente, y termina siendo una de las partes más flojas de la cinta, y por desgracia en la película más reciente tampoco es que tenga mucho favor. De hecho, algo que nos llama mucho la atención es que a lo largo de la cinta todos los personajes principales tienen algún tipo de flashback que nos habla un poco más de ellos, y en el caso de Ghost ni siquiera tenemos esto, lo que sin duda la deja un poco desbalanceada, al menos en comparación con el resto del equipo. Y en ese punto creo que tenemos que decir uno de los puntos que menos nos gusta de la cinta, y es lo que ocurre con Taskmaster, porque va a haber bastante conversación sobre esto y seguramente vamos a tener un video dedicado a explicar qué fue lo que ocurrió con Taskmaster, pero la forma en la cual la película desaprovecha el personaje se siente en estos puntos como algo insultante, porque Taskmaster es uno de los personajes más cool de los cómics, es un personaje que cuenta con un set de habilidades interesantísimo, que presenta una amenaza bastante valiosa para los héroes de Marvel, e incluso su rol en muchas de las historias es fantástico por esa habilidad precisamente que tiene de poder adaptarse a los estilos, y la forma en la cual Thunderbolts desaprovecha el personaje no se siente como la mejor forma de darlo a conocer. En el caso de Sentry creo que hicieron lo mejor que podían hacer para adaptar un personaje tan complicado como Sentry y intentar explicar cuál es básicamente su lógica. Este héroe capaz básicamente de ser el Superman del mundo de Marvel, pero que tiene esta contraparte extremadamente oscura que implica que él jamás va a poder convertirse básicamente en ese Superman, porque él no está hecho para ser ese Superman. Hay unos contrastes bastante interesantes que entrega Thunderbolts, y creo que el de Sentry es uno de los más interesantes, y de nuevo la forma como explica y cómo nos presenta a su The Void. La historia de Thunderbolts no es a prueba de balas, hay bastantes problemas con la forma en la cual quiere contar lo que quiere contar y cómo vincula y cómo termina hilando estas historias. Hay algunos puntos en los cuales se siente que la cinta no entiende muy bien del todo cómo es que está intentando vincular a sus personajes o qué es lo que está intentando hacer con ellos. Creo que la forma en la cual termina vinculando a Bucky Barnes se siente de las más flojas en el contexto general de la cinta de Marvel, y hay varios personajes que terminan no calando porque la película pareciera no saber muy bien qué es lo que pretende hacer con ellos. Lo principal es que la cinta como tal se siente como una versión diferente de la primera película de Los Vengadores en el mejor sentido de la palabra. Se siente como una cinta que intenta justificar la existencia de este equipo y lo hace a través de una historia que es entretenida, y creo que finalmente este viene a ser el principal punto de contención para muchos, y es la nueva película de Marvel entretenida. Lo es una película que se encarga de entender muy bien qué es lo que hacen sus personajes en este mundo y los hilan en una historia que se siente justificada para el tiempo que pasamos en la pantalla y que nos termina entregando la gran mayoría de las cosas que esperábamos de este tipo de historias. El final principalmente creo que comprueba la necesidad de haber construido esta historia y de haberlo hecho de la forma en la cual lo hicieron, y todos estos puntos suman muchísimo valor a la propuesta que viene a hacer Marvel con este nuevo proyecto de héroes o antihéroes en este caso, que tiene muchísimo potencial. Si tuviéramos que darle una calificación a Thunderbolts, diríamos que es honestamente un sólido 4.2 sobre 5. Es una cinta que
sobresale por encima de las muchas cosas que ha hecho Marvel. No es Avengers Endgame, no es la primera película de los Vengadores, no es Iron Man, pero por lo menos es un paso hacia el lugar adecuado en lo que a Marvel respecta, al menos al punto de entender qué es lo que nos gusta de este tipo de películas y qué es lo que puede hacer para que nosotros terminemos mucho más vinculados con ellos. Recuerden que si les gusta este tipo de contenidos pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones y nos vemos en la próxima. Hasta luego.